Entonces estamos, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy José Ignacio Noguera de su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid. Hoy estamos con Estefano, Antonio y Eli revisando el capítulo 8 y 9 del libro Adcar. Y estamos en esto. Tenemos el capítulo 8, Construir awareness, y el capítulo 9, Crear el deseo, ¿verdad? Y 5 puntos por cada uno de ellos. La frase del RIA, el resumen, casos, puntos importantes y una frase para recordar, ¿verdad? Primero, construir ¿cómo se llama? El reconocimiento de la situación. Te decía que es un proceso iterativo que involucra a todos los niveles de organización y que requiere tiempo, repetición y múltiples canales para tener éxito, ¿no? Y ya va, espera un minuto, que hay algo, como que hubo algo. Ah, no, perdón, le pido me disculpen. Mira, estaba oculto. Nuestro amigo Stephen Covey. ¿Qué tal la frase? ¿Están conmigo? ¿Los perdí? Aquí estamos. Ok. ¿Algún comentario de esta frase en el awareness? Porque no es hablar por hablar, ¿verdad? El Bueno, yo creo awareness. que sí, es Ajá. como que es precisamente como lo que llaman el buy-in, como que cuando tienes el apoyo real de alguien, que eso no tiene precio, porque significa que la persona está como que embarcó en el cambio y o sea, está convencida de que es necesario. Ok. Es lograr que la persona no es solamente que te oiga, sino creo que estar clara de que hay que hacer el cambio. Sí, Ok. Y nuestro resumen no es suficiente para generar conciencia. Esto solo ocurre cuando el mensaje se internaliza, ¿verdad? Y personas distintas reaccionan de forma diferente al mismo mensaje, por lo que se requiere una estrategia deliberada y repetida. ¿Ok? Por aquello de que el hecho que lo envíes una vez no significa que la persona lo ve. Y el hecho que lo envíes varias veces no significa que estás atinando a la forma que la mayoría de tu público lo quiere ver, ¿no? sí, Y me recuerdo mucho en gestión de productos las famosas pruebas A/B, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué te dice? Diseñar mensaje con claridad, incluir lo que es necesario para en el cambio, qué ocurre si no se actúa, a quién afecta y cómo se alinea con la visión de la organización, ¿no? Y te damos esa frasecita al final, ¿verdad? Y habían unas técnicas principales, cuatro: comunicación efectiva, patrocinio activo y visible, coaching para supervisores y acceso a la información de negocio, ¿no? sí, ¿Ok? Y el primero, mensajes segmentados según el público y entregados por el remitente preferido. Y me recuerdo que del otro lado teníamos la parte esta de los agentes de cambio, ¿se recuerdan? Sí. sí, Y después lo otro que te dice, pero eso no significaba de que el patrocinante no tuviese que participar. Y por eso tenemos el patrocinio activo y visible. Y uno le hacía coaching a esas personas, pues hacía coaching por supervisores, ¿verdad? Y teníamos el qué significa para ti, porque estas personas van a preguntarle, entonces aquí le van a preguntar a su jefe, y su jefe le va a decir, bueno, esto tiene esta importancia para ti, ¿no? Lo va a ayudar para que la persona lo vea, ¿no? Y sí, dicen que mucho del mensaje también tiene que estar soportado sobre cómo afecta eso al negocio. Me recuerdo muchísimo tiempo atrás que yo le estaba dictando clase a la gente de una compañía en Venezuela que se llamaba La Polar, la empresa Polar, que ellos me decían que todos ellos entendían el impacto de algo que sucedía negativo para un proyecto. Y era porque cuando se montaba el caso negocio del proyecto, se veía qué sucedía si los proyectos se retrasaban o no. Y entonces si había un retraso en un proyecto, ellos sabían cuánto era el impacto. Y eso era demoledor, porque sabían cuánto estaban perdiendo, ¿no? ¿Sí? Y habían dos casos, ¿no?
La Ujú. estructuración de una empresa de servicios energéticos y una empresa de formación con consultores externos, ¿no? Les hice un resumencito de ellos, ¿ok? De la primera, la misma comunicación no garantiza la misma conciencia en la elección. Y en consultores freelance para empresas de formación, la transparencia y el exceso de información clave construyen el awareness sostenido, ¿no? ¿Ok? En el primer caso, ¿ok? Que teníamos, todos los empleados recibieron el mismo mensaje, pero hay unos, pero no reaccionaron igual. A unos que eran escépticos, otros que tenían aceptación racional, otros tenían convicción personal. Hemos oído todo esto antes, esto es solo otro intento por reducir costes, ¿no? Y se recuerda la famosa planilla de Adcar. Bueno, esto son cosas que uno está tomando en la encuesta, ¿no? Estamos cambiando para seguir siendo competitivos y cómo las condiciones actuales hay que actuar ya, ¿no? Y la elección clave que lo estamos mencionando, la misma información no produce el mismo nivel de conciencia. Lo que cambia no es el contenido del mensaje, sino cómo cada empleado lo interpreta, ¿no? Y yo creo que eso lo vemos nosotros en nuestro día a día. Esa famosa historia que no es lo que yo te digo, sino como tú interpretas lo que yo digo, ¿no? Factores que influyen, ¿no? Credibilidad del emisor, importante, ¿no? ¿Quién es la persona que lo dice? Empresa de formación con consultores externos, ¿verdad? Esta empresa asigna clase a consultores freelance. Hay un problema porque existe constantes cambios en la agenda que provocan frustración y baja confianza en la organización. La intervención es que el CEO decide compartir datos internos estratégicos. Ojo, esto yo lo he vivido. Ellos creen que te van a decir a ti, bueno, mira, tienes tantos cursos este trimestre y cuando vienes a ver no tienes ninguno. O te dicen, el curso arranca en una fecha y te está arrancando 4 días después. Tú dices, bueno, ¿qué pasó? Entonces te dice, no, mira, ve si puedes compartir esto. Pero claro, me parece difícil eso de clientes actuales y clientes potenciales porque hay veces que le estás diciendo a alguien una información que te podría quitar el cliente, ¿no? Demanda de formación, ingresos y gastos mensuales. Podría ver cómo se maneja eso. Alguien creo que me hace un comentario, ¿no? Resultado, los consultores pasaron de frustración, entendimiento y participación, ¿verdad? Comenzaron a anticipar cambios, aportar ideas y sentirse parte del negocio y cambió la relación de proveedores a socios estratégicos. Y yo creo que cuando yo estaba dando cursos con ellos, eso de que, creo que una vez ellos, a final de año, un año nos dijeron, mire, ¿y usted qué piensa de esto? Fue bien interesante porque uno sí es verdad que se sintió como un socio estratégico, ¿no? Enseñanza para los gerentes de proyectos técnicos en el capítulo 8. Comunicar no es suficiente, necesitas generar conciencia real. Tu equipo necesita oír el porqué del cambio desde ti. Tú eres un canal, no puedes ser el único. Compartir datos de negocio aumenta el compromiso técnico y el awareness es un proceso interactivo, no un anuncio único, ¿no? Ya Eli me está diciendo. Mantener a las personas informadas es un éxito, facilita la adaptación de ágil, ¿no? Y tenemos el primero, comunicar no es suficiente, necesita generar conciencia real. No confundas comunicación con comprensión. Y, oye, y yo creo que es como bien difícil, porque cómo tú te aseguras que la persona lo entendió. Y me regreso a ese famoso modelo de comunicación donde tú le pides a la persona que refrasee, ¿se recuerda? ¿Verdad? Sí. La gente suele confiar en correos, presentaciones, documentación como canales primarios, ¿no? Explicación técnica, explica por qué el proyecto es necesario, por qué el problema resuelve y qué pasará si no se hace. Y pregúntale si lo entendió. ¿Has vivido algo de esto, Estefano? Sí, y lo que quería decir era que de la lectura, el tema de las comunicaciones efectivas, eh, creo que es complejo. Es complejo sobre todo cuando se reciben tantas comunicaciones que ni siquiera te las lees, pues. Esa es una realidad, ¿no? Es muy Eh, cierto. entonces creo que ahí es donde, o sea, yo todavía no sé si quizás estoy no entendiendo algo de todo esto, pero yo todavía ahí sigo viendo como que el trabajo de pico y pala, de ir a hablar con la persona que, sabes, como los principales como socios o stakeholders con los que estás trabajando y asegurarte de que entendieron y preguntarles si está claro, o sea, como que veo que a pesar de todas estas herramientas, como que
siempre ese trabajo que al final es, perdona la expresión, pero muy cansón, es como, creo que es inevitable. O sea, que tienes que de verdad sentarte uno a uno con los más importantes y asegurarte de que están entendiendo lo que tú les estás transmitiendo y que están convencidos del por qué es importante y qué pasa si no, como dice el libro, qué pasa si no lo cambias, etcétera. Entonces eso es algo que, no sé, de mi punto de vista lo sigo viendo como inevitable. Entonces por eso, no sé, y la otra cosa que me pareció súper importante es el tema de, por ejemplo, en el caso del tema del impacto financiero, yo sí he visto que esas cosas son, eso sí como que cambia eso siempre, siempre es un muy buen como punto de data para promover un cambio. Donde tú dices, mira, estamos perdiendo tanta plata por esto, nos podemos ahorrar tanta plata por esto, podemos ganar tanta plata por eso. Cuando la gente lo ve, yo sí he visto que eso es como que, ah, sí, vamos a hacerlo. Entonces son esas Sí, dos cosas que para mí son como que todavía estoy como que luchando con eso, ¿no? el Con lo problema primero. sería qué tanta información puedes relevar sin que comprometas a la empresa, ¿no? Exacto. Sí. ¿Ves? Tu equipo necesita ver el porqué del cambio desde ti. Los empleados confían más en su jefe directo para entender el impacto personal, ¿no? Bueno, yo creo esa frase ahí es un poco como que confían más en su jefe directo porque entender el impacto personal es que también no tienes mucha opción, ¿no? Si tu jefe te está diciendo que esto hay que cambiarlo, ¿qué vas a decir? Claro, O pero sea, fíjate que luego vino esa aplicación técnica y me pareció muy interesante. En las reuniones diarias o reuniones técnicas incluye una sección breve de visión del impacto, donde relaciona las tareas actuales con los objetivos estratégicos del proyecto. Y yo no tenía reuniones diarias, sino reuniones semanales. Y nosotros durante esas reuniones semanales, estoy hablando de 30 años atrás, cuando trabajaba haciendo obras para alemanes, nosotros veíamos lo que se iba a hacer la siguiente semana y cómo y cómo eso estaba impactado por el contrato, ¿no? Cómo afectaba todo lo que había que hacer, ¿no? ¿Ok? Y le daba como más énfasis al asunto, ¿no? Esto hay que terminarlo y hay que hacerlo bien por esto y por esto, ¿no? Tú eres el canal, pero no puedes ser el único. El patrocinador debe ser visible y activo, no delegue su voz. ¿Ok? Así sea videollamadas o grabación, ¿no? Yo creo que en el PMI Madrid está el éxito de que las reuniones mensuales, el que se para enfrente de la gente, las reuniones este, del capítulo, el que se para es el presidente del capítulo, ¿no? Y se da esa relevancia, ¿no? Sí, que tanto uno puede decirle al jefe de uno, mira, por favor, hazme una videollamada para que hables con los muchachos, ¿no? Compartir eso del negocio aumenta el compromiso técnico. El acceso a información estratégica crea conciencia sostenible. Incluye en tus reuniones datos del impacto del sistema o servicio que se están desarrollando, usuarios, errores o mejoras logradas, ¿no? Y es un proceso iterativo, no un anuncio único. La persona necesita oír el mensaje de 5 a 7 veces para internalizarlo. Y además hay que enviarlo en, ¿cómo se llama? Personalizado. Yo puedo decir, lléneme esta encuesta, pero si yo no se la envío a cada persona por WhatsApp y lo saludo con su nombre, no la llenan, ¿verdad? ¿Verdad, Estefano? Y entonces hay la frase para recordar, un gerente técnico no solamente construye software, construye conciencia de por qué está detrás de cada línea de código, ¿no? lo que pasa es que ahí con las encuestas hay una norma que, o sea, tú muchas veces estás en un chat con un montón de gente y es como, o sea, tú dices, bueno, sabes que es como, y ahí voy al punto de antes, o sea, ¿cómo te evitas eso de tener que mandarle a cada uno por separado la encuesta, ¿me entiendes? No puedes, si es tu responsabilidad, tienes que hacerlo, no puedes evitarlo. Esa es la cosa. Es decir, si yo soy jefe de un servicio, yo tengo que hacerlo, porque después yo no voy a tener excusa de por qué no lo tengo, porque al final es la voz del cliente. Es decir, uno tiene que preocuparse por tener la voz del cliente, ¿no? Por más duro que sea.
¿no? Si no la tienes, estás haciendo un servicio que no entiende la gente, ¿no? Claro. Entonces, perdóname un minuto, aquí estamos en Google Classroom. 5 pregunticos para los amigos. ¿Dónde estamos? Acá, gestión de cambio, en su Google Classroom. Awareness. Tras una presentación general del cambio organizacional, un gerente observa que sus empleados siguen desinformados y preocupados. ¿Qué debería hacer según el modelo ADKAR? Todos tenían reuniones individuales y grupales. Ajá. Hola, ¿Estás buenas con? tardes. Hola, señorita. Cualquier cosa nos llamas por WhatsApp. Recuerda que tu voz es especial. Vale, ¿Sí? gracias. Bueno, ¿Ese te gustó? sí, sí, me gustó. Un patrocinador cree que ya ha dicho todo lo necesario en un correo masivo. ¿Qué indica el capítulo? Ajá. El patrocinador debe mantenerse visible. Exacto. Si una organización no proporciona datos sobre el desempeño o mercado, ¿qué impacto tiene eso en el capítulo? Reduce la posibilidad de construir conciencia. Lo que tengo que recordar que es compartir información, pero que no sea que va a reventar la empresa. ¿Por qué no siempre funciona enviar correos electrónicos para crear conciencia? Porque no todos leen, no hay retroalimentación necesariamente. ¿Cuándo suele ser más efectiva la comunicación sobre el cambio para los empleados? Cuando el cambio empieza a afectarles personalmente, Vamos a ver. Bioscore. 4 de 4. 4 de 4. Un 5 que no salió. No debería ser 5. No, tenemos 5 de 5, ¿verdad? Sí, Ah, es que esta estuvo posteada como cero, ¿no? Y entonces, perdón, mostrar diapositiva. Ahorita vamos a crear el deseo. Capítulo nuevo. Crear deseo no se trata de arrastrar a los escépticos, sino de cultivar compromisos genuinos desde el liderazgo hasta la primera línea. Yo creo que las mujeres son especiales en eso, ¿no? Y me recordé mucho de Antonio, ¿Por qué? porque a ti te encanta ese autor. Ah, bueno, sí, claro. Simon Sinek, espectacular. Tú sabes que yo oí que él decía, creo que fue el que se lo oí que decía que él no hacía consultoría, que eso no le gustaba, que él lo que veía que era lo que quería la gente y escribía sobre eso y daba charlas y charlas y charlas, ¿no? Ok. Dice, la gente no compra lo que tú haces, sino por qué lo haces. Y qué y qué es No, lo que tú siempre la, provees, la, es lo que tú la crees. gente, exactamente, la gente no compra lo que tú haces, pero compran la manera en que tú lo haces. ¿Por qué tú lo haces? Ujú. Y es porque lo que tú crees. Y estaba oyendo hace poco, hoy en la mañana, que decían, es que toda esa parte del tu compromiso hacia el producto, ¿verdad? Es importante en cualquier startup, ¿verdad? Es decir, oye, yo creo que estoy generando una solución, pero estoy haciendo un servicio o una solución que realmente va a aportar un valor y que realmente estás luchando por eso. Entonces la gente, por eso es que lo ve, porque te ve que estás trabajando por eso, que tienes credibilidad en eso, ¿no? ¿Lo ves? Y teníamos el resumen. La decisión personal de apoyar y participar en el cambio. No solamente es apoyar, no es participar, sino apoyar. No puede imponerse sino influenciarse. No puede imponerse, solo puede influenciarse. ¿No? Y claro. enfatiza, dime, Eli. No, o sea que
con cada frase que yo veo ahí, siempre me acuerdo de la parte de lo que es la neurociencia desde el punto de vista del aprendizaje. O sea, depende de la emoción que tiene la persona, se abre o se cierra al aprendizaje. Entonces, de hecho, me llevó también a buscar información en relación a lo que son los apegos, porque cuando te dice que estás, o sea, ¿por qué la persona se bloquea al cambio? Por múltiples razones, se siente cómodo, se asusta si de repente no lo van a tomar en cuenta más adelante o se asusta porque puede perder el empleo. Es decir, N cantidad de cosas que afloran en cada persona, pero que depende justamente de lo que tiene en su memoria emocional y en su memoria de recuerdos. Entonces, por eso es que es tan importante la parte de seguimiento individual y las conversaciones individuales que se planteaban en el capítulo anterior entre los gerentes y las personas que están a su cargo para entender la causa de esa, o sea, la causa de resistencia de esa persona. Ujú. Creo que en otros capítulos también había mencionado esto. O sea, las personas creemos que cuando recordamos, cuando una emoción viene, mejor dicho, cuando una emoción viene, es porque eso estuvo en el pasado. Es decir, si tuve, por lo menos en mi caso, a mí me mordió un perro de niña y yo tengo 52 años y todavía cuando yo veo un perro a la distancia yo estoy calculando todas las vías de escape que tengo y yo estoy consciente de eso. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasó hace un montón de años atrás, pero realmente está aquí conmigo, en mi memoria, en mi cabeza y se activa en ese instante, o sea, se activa hoy. Cuando sometes a una persona a un proceso de cambio, necesitas darle todo ese acompañamiento y todo ese seguimiento porque los diferentes miedos que tenga la persona son los que van a surgir. Y hay personas que tienen miedo por apego material, por apego al entorno laboral, tienen inclusive miedos por abandono, es decir, todas sus inseguridades afloran de acuerdo a las características del entorno, pero es algo que acompaña a la persona. Entonces, la conciencia facilita justamente en proporcionar la información suficiente, repetida, hasta que sea integrada por la persona asociada a los diferentes constructos, enlaces neuronales, memorias que tiene, para que afiance la confianza que se requiere para que dé el paso para el cambio. Mm. Entonces, o sea, es una cuestión, el acompañamiento, inclusive me llamó la atención en el libro que te habla de que muchos gerentes se quieren saltar la barda y hacerlo rápido, entonces viene con la parte o de la amenaza o de la obligación, o lo haces o pierdes el empleo, o etcétera, ¿no? Cualquier cantidad de cosas o cambiarlo inclusive de área o departamento, este, pero sin manejar la parte emocional que tiene la persona, porque esto no es solamente transmitir la información, la parte de integración requiere para que exista esa comprensión, esa consolidación profunda, como lo dice también desde la psicología del aprendizaje, tienes no solo que trabajar la parte mental, tienes que trabajar la parte emocional Sí, para que esa persona realmente integre a cabalidad lo nuevo que está sucediendo. es decir, no solamente, es decir, yo pienso igual que tú, pero yo podría ampliarlo más en función de lo vivido. ¿A qué es lo que me Mm. refiero? No es solamente una emoción que surge ante un cambio que existe, sino que también puede ser un esfuerzo intencionado porque eso no suceda ante un análisis mucho más profundo.
porque puede ser que tu emoción te dice que no, o puede ser alguien que diga, por negocio eso no va a suceder. Pero sea cual sea de las dos, a mí me parece que esa primera fase en la segunda columna es importantísima. Gestionar la resistencia no debe ser el foco principal, sino una parte de una estrategia positiva y proactiva para construir energía en torno al cambio. Si tú logras Mm, hacer que la persona que por emoción no quiera asumirlo, o por las personas que por una decisión personal de destruir no quiere que lo haga, y tú logras hacer que esas personas se metan en el cambio, van a ser tus principales embajadores. exacto, Y yo me exacto. recuerdo en un pasado, y esto lo va a ser muy duro, y me gustaría avanzar para la siguiente lámina, y esto que es muy duro lo que yo voy a decir, de todo lo que hemos vivido en estos regímenes que son muy fuertes, ¿ok? Que hay veces que las personas que terminan defendiéndolo fueron personas que fueron sometidas por el régimen. Muy duro, muy fuerte, les hicieron mucha maldad, y tú ves cómo se transforman los principales soportes, es decir, te hundo, te hago una lesión y después te digo, si sales de eso, te doy estos beneficios. Y tú ves cómo la persona lo agarra. Pero es importante, y lo tenemos, es decir, el que se resiste, si tú a través de una forma, a través de todo un plan, hacer actividades, tú haces que la persona más bien deje la resistencia y desee el cambio, se va a transformar en tu principal activo, Mm. ¿no? Sí, ¿Sí? acabas de decir algo muy, muy importante en relación al mensaje. O sea, porque el mensaje no es, el objetivo es único, pero los mensajes y los medios que utilizas para comunicarte con las personas tienen que ser de acuerdo a esa segmentación de grupos que haces dentro de la organización, porque no te diriges de la misma forma a diferentes departamentos ni a diferentes niveles de gerencia. Ujú, Entonces, dirigir el mensaje requiere de una estrategia bien planificada. ujú, Inclusive en el momento en que vas a decir las cosas, también es súper importante, porque a sí. veces también te quieres adelantar, como diciéndole a la persona qué es lo que vas a realizar en ese proceso de cómo lo voy a hacer, porque es que hay una cuestión muy importante que te dice el libro. Tú sabes que has capturado la atención de esa persona cuando la persona te pregunta, bueno, ok, ya me explicaste por qué, pero ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Ya tú sabes Ok. que en ese momento capturaste la atención. Y uno de los errores que te señalan en el texto es que tú a veces quieres como adelantarte y decirle, no, te vas a adquirir esta competencia o vas a hacer este proceso, pero todavía no has consolidado esta etapa de deseo. Ujú, Porque has dejado como un vacío entre el saber por qué la necesidad del cambio y el cómo lo voy a hacer. Cuando en realidad la pregunta cómo lo que te está ayudando es a capturar la atención. Y ujú, eso también es muy importante en el proceso de aprendizaje, porque solamente a lo que le prestamos atención y tenemos abiertos los canales ya como individuos, fíjate la biología, ¿no? Aquí te están hablando de canales de cómo te comunicas tú con otros seres humanos, pero una vez que tú tienes la atención internamente, abres los canales y el sistema de activación reticular te permite pasar la información a tu memoria de largo plazo. Y ujú. ahí se cumple el proceso de aprendizaje, que es lo que busca realmente este paso a paso con el ADKAR, ¿no? De Claro. que tú puedas realmente integrar tanto en tu mente, en tu cerebro, como y una vez integras esto, se te facilita, por supuesto, porque resignificas también la parte emocional. Entonces, integras mente y emoción para dar el siguiente paso con los deseos y después, una vez que tengas realmente esa sostenibilidad propia del individuo, todo lo demás va a correr con mucha más facilidad. Ujú, El aprender algo nuevo, el adquirir la habilidad para eso, ya esos pasos
en teoría deberían de ser mucho más fáciles. Sí. Tiene 5 tácticas. Patrocinio efectivo, formar a los gerentes como líderes de cambio, evaluar riesgo y anticipar resistencias, involucrar a los empleados y alinear incentivos. ¿No? Interesante, ¿no? Yo diría, creo que es interesante eso de evaluar riesgo y anticipar resistencias, ¿no? ¿No? Sí. Y hay 4 casos. Recordando, Eli, Elefas, Ignacio, por favor, recuérdate que en cada capítulo no hay caso y que es bueno verlo, ¿verdad? Con su resumen. Y teníamos el primero, patrocinio visible de una agencia gubernamental, ¿verdad? Teníamos que decía por acá, se enfrentó a una resistencia directa. Los empleados decían abiertamente, eso no va a suceder. Ujú. El líder se presentó personalmente en muchas reuniones en lugar de evitar el conflicto, ¿no? Me recuerdo aquí cuando pasó lo de la Dana, que el rey fue a los sitios donde pasó a Dana. Y los que no quisieron ir, uf, escuchó preocupaciones, respondió con empatía y se reintegró la necesidad del cambio, ¿no? Resultados. Las conversaciones pasaron de no lo haremos a cómo conseguimos que funcione. Sí. Yo creo que el Mira, problema, ajá, esto, dime. esto tiene que ver con lo que mencionabas también hace un momento de la evangelización. De hecho, no sé si la versión de este libro menciona al apóstol Pablo, porque en la versión que también estoy leyendo, no solamente te habló de Pablo, sino que también te habló del libro de ¿Quién se comió mi queso? Ajá, es probable, sí, es probable, pero no Exacto. llegamos a ese Entonces, nivel de resumen. sí, sí. Bueno, o sea, a mí me llama la atención porque una de las frases de Pablo justamente es, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Ujú, Y eso, y bueno, él es vivo ejemplo de esa transformación. O sea, según lo que relata, los textos bíblicos, pasó de ser un inquisidor a un evangelizador. ujú. Entonces, y es lo que estás diciendo aquí, o sea, una persona que está totalmente en contra, pero una vez que tú logras cambiar sus creencias, se convierte en un apoyador fiel, o sea, está Sí, fidelizado. sí, yo creo que, y también hay algo que es bien importante, que es que el líder debe ser y parecer. Esa Mm, famosa historia, es decir, porque también existe la posibilidad de que tú tengas una resistencia por una estrategia de otra persona, no es por una emoción, sí, sino por una Estefano, ¿qué estrategia. piensas? Entonces, ¿cómo tú haces para levantar eso? Dime, Estefano, estamos contigo. No, sobre lo que había dicho Eli antes, y tiene que ver también con lo que tú dices, que a mí por lo menos me ha costado mucho, me cuesta todavía, como el no asumir que la otra persona, el no asumir el estado de ánimo con el cual la otra persona recibe, por ejemplo, la petición de cambio, o sea, como que y creo que o sea, lo que me parece que es como complicado de ver ahí es que es como que tienes que hacer dos cosas que son parecieran ser completamente opuestas. Tienes que tener empatía por la persona, como entender que la persona quizás tiene mil cosas encima, no entiende nada de lo que tú estás diciendo, tiene un montón de prioridades que no se alinean para nada con lo que tú le estás presentando. Y al mismo tiempo creo que la estrategia es desconectarse también emocionalmente de cualquier respuesta que esa persona te pueda dar, sea, sobre todo si la respuesta es mala, ¿no? O sea, como tratar de no involucrarse personalmente con respecto a la respuesta que puedas recibir. Y creo que eso, o sea, eso lo he visto, que hay personas que tienen esa habilidad como de no tomar nada personal ¿sabes? Así sea la respuesta sea grosera o sea, no, o sea, lo que sea, como divorciarse de eso y decir, no, bueno, ¿sabes? Esto es negocio, esto es trabajo y yo sigo adelante con lo que tengo que hacer, ¿no? Pero creo que es eso que ella dijo antes y el ejemplo del perro es como, porque tú no sabes, en verdad, lo que está pasando a la persona, ni siquiera sabes que lo que está pasando a la persona en su vida personal. Entonces tú lo que ves es Claro, un pedacito de toda su vida en un momento que tú lo contactaste y entonces creo que esa me pareció muy clave, ¿no? Porque son seres humanos que no solamente están trabajando, están haciendo mil cosas, tienen familia, no sé, problemas de familia, como todo el mundo, ¿no? Entonces tú no sabes por lo que está pasando la persona en ese momento y creo que ese aspecto humano y como tener algún tipo de conciencia
de que en verdad no sabemos qué tiene esa persona en ese día en su vida, pues puede ser clave, ¿no? Y lo que tú dijiste también de la estrategia, que tú puedes aparecértele a alguien que tiene una estrategia que no va y presentarle un cambio que no va para nada alineado con lo que él ya tiene listo, que tiene planificado que va a hacer. Y quizás lo que tú estás planificando hacer va precisamente en contra de lo que él quiere hacer o ella. Entonces, nada, me pareció, o sea, que parece súper complejo, pero como que nos ayuda más a saber cómo posicionarnos al momento de presentar un cambio. Solamente eso. Sí, mira, hay algo también, gracias, Estefano, hay algo que me parece también relevante. Muchas veces nosotros quisiéramos entender por qué razón, o sea, cuál es la causa raíz por la que esa persona viene con esa reacción o con ese estado emocional, pero no siempre se consigue con éxito. O sea, no, y lo digo por experiencia personal, o sea, cuando tú comienzas a observarte y a trabajar tus emociones, para entender por qué, o sea, qué es lo que hay en mí que causa que yo responda de esta forma, muchas veces no consigues respuesta a eso. Este, comparto, digamos, desde mi experiencia, que es la recomendación que yo he recibido, es que a veces no es necesario recordar qué fue lo que te pasó. Es más importante hacerte consciente de que tú vives esa emoción y de que hay algo que te la acaba de disparar. Entonces, hacerte consciente también de cuál es tu momento presente, de qué en qué circunstancias estás, cuál es la situación comenzando desde el cerebro reptil y después emocional e inteligente, de que está tu entorno, o sea, estoy segura, estoy provista, tienes todo lo que en el momento te hace falta para realizar las actividades. Es decir, traer al consciente la situación del estado real, del momento presente, también te ayuda a que tú salgas o evoluciones, pero, o sea, deje el paso en sentido de la adaptación del cambio. Porque muchas veces no entendemos, o sea, tal cual lo que tú acabas de decir es algo, la psique es algo complejo. O sea, digamos, es simple entender desde el punto de vista conceptual qué puede estar pasando en tu biología o qué puede estar, o cuáles son los diferentes arquetipos o situaciones que te reflejan la situación del momento. Ajá, hasta ahí es sencillo. Pero realmente tener una claridad perfecta de cuál es la causa raíz que te dispara esas emociones, ni siquiera individualmente, ni siquiera en tu yo más profundo o análisis más profundo, no siempre lo consigues. Entonces, por eso la técnica o digamos que la habilidad que uno debería desarrollar y practicar constantemente es estar en tu estado presente y evaluar cuál es la circunstancia. Y como técnica y como método, como modelo, perdón, el ADCAR te invita a que constantemente estés en esa comunicación para también ver la situación en la que actualmente está la persona y cuál es la situación futura deseable que deseas. ¿Sí me explico? Para Entonces, avanzar, antes de avanzar con la lámina, ujú, hay algo que me hace recordar mucho y que creo que lo hemos dejado atrás y hay que retomarlo. Que lo que habíamos mencionado era que en el liderazgo, el nivel básico del líder era la parte de inteligencia emocional. No es yo como líder qué es lo que siento, sino qué es lo que sienten las personas que están en mi entorno y cómo yo hago para entender eso y que en ese entendimiento ellos se alineen a los objetivos de la organización. Si es verdad que los primeros niveles es autoconciencia, autocontrol y motivación. Esos son los primeros niveles. Luego era empatía y hacer que las otras personas se alineen, esa conciencia social. Entonces, todo esto funciona si eso funciona. Porque no es para alguien decir eso es, eso va a ser, sino que después viene el entender, el recibir la información emocional de la otra persona y ver cómo uno la lleva, ¿no? Luego sí, mira, teníamos el segundo caso, teníamos debilidad de patrocinio en una empresa manufacturera, ¿no? ¿Verdad?
y dicen que ellos tenían una herramienta de análisis de patrocinio antes de lanzar un cambio importante. El análisis reveló que cerca del 50% de los líderes clave, mandos medios, estaban indiferentes o directamente en contra del cambio. Entonces, Mm. también hay que ver esa gente que está en el patrocinio, que también lo tenía en el otro, que tenía, recuérdense que nosotros le dimos uno antes, ¿no? El estándar de gestión de cambio. Y ver si esa gente realmente, ¿cómo se llama? Los jefes de los empleados realmente quieren hacer que el cambio suceda, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y entonces lo que yo me imagino que hay que hacer mucho énfasis en ese manejo estratégico, KPIs, OKRs, que la gente, los niveles gerenciales entiendan cómo que estos cambios son necesarios porque es lo que está relacionado a la estrategia de la organización, ¿no? Diría yo. Se habla mucho ahorita de decisiones estratégicas, ¿no? El tercero, agente de concerte con bajos rendimientos, ¿no? Una supervisora de un centro de atención al cliente estaba frustrada con un agente cuyo desempeño era bajo. Creía que el problema era técnico y planeaba reemplazarlo. Descubrimiento. El agente entendía perfectamente cómo hacer su trabajo, pero no quería cumplir las métricas. Cuando el agente entendió que su comportamiento ponía en riesgo su estabilidad laboral, cambió de actitud, ¿no? ¿Verdad? Y el agente se transformó en el mejor evaluado en 2 meses. Y me recuerdo muchísimo esa famosa historia de Six Sigma, creo que era en General Electric, que dijeron, si esto no se implementa, esta empresa cierra, ¿verdad? Y selección, a veces le parece que hay un problema, hay un problema de capacidad cuando la realidad es una falta de deseo. Si no lo ves, no lo tienes, ¿no? Vicepresidencia con resistencia al cambio de puesto. Fíjate que vimos nivel bajo, nivel intermedio y ahora los vicepresidentes. Se mostró resistente a aceptar una nueva asignación en otra región, consideraba que no era estratégico. Reveló la causa real. El cambio afectaba la rutina diaria con su familia y sus hijos pequeños. Y eso lo hemos visto N veces. Fíjense que, bueno, yo he visto N veces de que las empresas cambian a los jefes y a la familia se queda en el lugar original, ¿verdad? Y creo que los casos lo que están es mostrando que el cambio afecta a los diferentes niveles y a todos los niveles hay que tocarlo. Dime, Eli. No, 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 o sea que Antonio activó la cámara. Habla, Antonio. No, justamente en estos dos casos, el anterior y este, date cuenta que en el anterior eh, se genera un sentido de urgencia a la persona porque se hace consciente de que si no hace la modificación de su desempeño, se va a ver fuera de la organización y va a perder el ingreso. Y en este caso, me llama la atención que al final es un tema de cómo se plantean las cosas y tiene una posición de poder diferente. Y fíjate que, y como bien dice José Ignacio, estamos viendo en todos los niveles y en todos los niveles afecta, independientemente de la posición donde estés o las circunstancias en las que estás. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la compañía? Porque perfectamente ellos pudieran haber dicho, no, mira, esta es la condición. Y probablemente pierdan a un vicepresidente por una negociación o por un acuerdo o unas condiciones particulares para mantener a esa persona. Entonces, la pregunta que me viene a la mente es, ¿quién pierde más? Yo lo que me recuerdo, y me recuerdo mucho de un banco que estuvo en mi pasado, que ellos tenían un cuerpo de coaching. Y ese cuerpo de coaching le hacía coach a todos los vicepresidentes y directivos. Yo me imagino que en cierta medida tenía que ver con esto. Es volver a decir, yo creo que lo más interesante del modelo de ProSeadCap son estas encuestas, donde tú hablas con cada uno. Es obligatorio hablar y ver qué es lo que está pasando con la gente, ¿no? Totalmente de Sí. acuerdo. ¿Qué es lo que terminas asumiendo? Terminas asumiendo una cantidad de cosas que terminan afectándote el proceso de cambio. Claro, claro, claro. Hasta el vicepresidente puede echar broma, ¿verdad? Enseñanza para los gerentes de proyectos O técnicos, ¿no? incluso peor, porque te puede generar una segmentación completa y te puede Cascada. sabotear el proceso del cambio. Claro, te Sí. puede Claro, generar el saboteo al proceso de cambio. Si claro. tiene, si tiene influencia y no importa, y aquí es donde está el punto de no necesariamente
siendo vicepresidente voy a tener un ámbito de influencia. Hay cargos medios que tienen mucho más influencia que el propio vicepresidente sobre la organización. Sí. Y luego teníamos, fíjate, 7 enseñanzas para gerentes de proyectos técnicos, ¿no? Interesante, ¿no? Primero, el deseo no se impone, se activa desde la empatía. No todos se resisten al cambio, muchos se resisten a perder algo que valoran. Ante la zona de arquitectura, organiza un taller donde cada miembro exprese lo que teme perder: autonomía, estabilidad, dominio técnico, y ajusta su estrategia a partir de ello. Interesante, ¿no? Segundo, convertir el escéptico en un aliado que pueda acelerarse el cambio. Ganar al opositor más influyente convierte resistencia en tracción. Si un desarrollador senior se opone a una nueva herramienta, invítalo a como evaluador y deja que proponga mejoras. Tercero, el deseo crece cuando el equipo participa en el diseño. Las personas apoyan lo que ayudan a crear. Esto es agilidad, ¿no? Claro, por eso es que hay Es- que involucrarlos desde el principio. Ujú, Hay que involucrarlos desde el principio. Y fíjate que el primer punto habla del miedo. Y me voy entonces al tema de las emociones que planteó Eli antes. ¿Sí? Que puede tener una condición que le genera miedo el movimiento o el cambio, porque no está viendo con claridad lo que viene o cuál es el beneficio, sino que estoy viendo es la pérdida de lo que estoy, de lo que voy a dejar por tener el cambio. ujú. Cuarto, no todos se motivan por lo mismo. Ajusta el enfoque. Lo que mueve uno puede, lo que uno mueve a uno puede aburrir a otro, ¿verdad? 5, el patrocinio visible crea deseo más que cualquier mensaje técnico. La señal más potente de que un cambio es serio es ver al líder apoyando activamente, ¿no? Súper interesante. Recompensar avances pequeños refuerza el deseo de seguir. Lo que se reconoce se repite. Que no es dar platica, aunque a todos nos gusta, ¿verdad? Reconocer públicamente cuando el equipo adopta buenas prácticas de nuevo entorno. Hay algo que es extraño y eso yo lo he vivido. Hay gente que no expresa emoción ni buena ni mala, que siente que se compromete o que se ve débil. Pero tú puedes reconocer sin perder debilidad y puedes decir, perdóname, eso estuvo malo o aquí hay una falla y no ser débil, ¿no? claro, sí. Tu De propia acuerdo. actitud modela el deseo del equipo. El entusiasmo se contagia más que el discurso técnico, ¿verdad? Demuestra apertura al cambio participando tú primero, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una frase que se usa que es liderar con el ejemplo. Sí. O sea, yo creo que, como decía Antonio, me gustó ese análisis que dijo sobre el valor. Es decir, cuando tú estableces una estrategia y sabes realmente a quién te vas a dirigir y de qué forma te vas a dirigir, y consideras, pues tienes claro cuál es el valor que tienen esas personas que son afectadas por el cambio. Sí, lo mejor es abrir esa relación de ganar-ganar, pero eso lo vas a poder hacer si lo escuchas. O sea, Ajá, si tienes una escucha, como dice Nilda Charaviglio, la psicólogo, con curiosidad, no una escucha con juicio. ¿Por qué? Porque si la persona se resiste al cambio y tú eres muy pro cambio, pero dices, no, este es un problema para mí, o sea, ya tienes un prejuicio ante cualquier canal que vayas a abrir de comunicación con esa persona. Pero si escuchas con curiosidad, con el interés de conocer a profundidad lo que esa persona opina, siente, está viviendo, sugiere, entonces realmente estás no solo abriéndote tú como líder de cambio, sino que la misma persona está pasando por un proceso de apertura también. ¿Por qué? Porque en ese momento está siendo escuchada, se está expresando. De hecho, es uno de los pasos de cualquier proceso natural. Expresión es el primero, experimentación, integración. Yo creo que Antonio ya ha escuchado esto. Y después trascendencia. Son 4 pasos que la misma naturaleza te lo muestra con las 4 estaciones: primavera,
Verano, otoño, invierno, todas las estaciones. Expresión, experimentación, integración y trascendencia. Entonces, que acá lo traducen, involúcrate, escucha, no pongas juicio, participa, porque la persona que participa siempre te va a acompañar hasta el final. Es decir, este proceso o este modelo realmente requiere que tú reconozcas al otro como el ser humano que es. Sí, Y no Tal cual, como tal cual. alguien en la pirámide que es Eh, una parte de una autoridad. y sabes que es una que, ficha, y que es una ficha más y que es un número. tú sabes que esta enseñanza me parece sumamente interesante. Le explico por qué. Porque yo creo que ahorita los líderes, por alguna razón extraña, muy pocos realmente son los que están enfrente de los cambios. En un pasado uno veía esos líderes que eran como héroes, o eran esos arquetipos del hombre alfa o la mujer alfa, por decirlo así, porque también hay mujeres alfas, ¿no? Gente que quería promover algo y eran los primeros que se lanzaban y eran capaces hasta de morirse en la mitad del camino, ¿no? ¿Ok? Y ahorita se ve muy pocos de esos líderes que proponen algo y hasta utilizan el discurso, y lo utilizan. Uno ha visto muchas películas de que de pronto haya un acto, se descubre una medicina especial, porque el científico que la está inventando dice, no, yo me la inyecto a mí mismo, ¿no? Pácata, por alguna razón especial, ¿no? Y ahorita me estaba pasando el ejemplo de el dueño de Amazon que tiene esta compañía, el Origin, y que creo que fue el último vuelo o el anterior a este último, mandó a la esposa y a 5 amigas para el espacio, ¿no fue? ¿Se recuerdan? Y él lo está viendo no por un negocio con la NASA, lo está viendo simplemente por turismo, turismo por turismo. Pero yo creo que, oye, que si tú estás queriendo hacer algo, estás promoviendo algo, pues tú tienes que en ti mismo expresar eso, ¿no? Creo que esto es bien interesante, ¿no? Hay que volver a ser ese líder de frente, el primero que va a la batalla, ¿no? ¿Sí? Frase para recordar, Jeff Hyatt. Tú no puedes imponer deseos, solo puedes crear condiciones para que surjan, ¿no? ¿Están conmigo? Sí, sí, sí. Sí, y entonces Sí. tenemos por acá unas preguntitas, ¿ok? 8, 9 de deseo. Y estoy sin lentes, ¿no? Vamos para acá. Una supervisora entrena a su equipo de nuevas prácticas de venta, pero un empleado no mejora. ¿Qué debería hacer primero? Verificar si el empleado comprendía las consecuencias. ¿No? En una empresa, los líderes no comunican directamente ni actúan como sponsor. ¿Qué efecto se espera? La falta de deseo entre los empleados Ujú. aumentará. En la 1. ¿Qué acción puede construir deseo desde la primera línea? Menos mal que Involucrar a Estefano los se Involu- sentó empleados. en el pupitre de al Ajá. lado. Sí, Ah, involucrar a los empleados. Ujú. ¿Qué hace más efectiva la táctica de convertir al opositor más fuerte? que tenga influencia entre compañeros. Ujú. 5. ¿Cuál es una de las causas más frecuentes de la resistencia entre mandos medios? Desinterés en los beneficios del Y cambio. deben decir el cambio. Ujú. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¡Uy! 3 de 4. ¿Cuál? No, 4 de 4. Ah, hey. Pérdida de poder y control. Ah, sí. Y si nos da tiempo, no sé cómo están ustedes con el tiempo. Vamos por acá Pero es rapidito. pérdida percibida, Cla- percibida. Sí, Ay, pero pues, chicos, un yo me tengo que segundito. ir porque ya se aperturó otra reunión. Sí, yo Así que, también. Ok, bueno, pero un abrazo. entonces me despido de ustedes. Nos vemos el próximo martes. Muchas Cuídense Hacemos gracias. pues. hacemos Dale, la otra gracias. tarea el próximo. Muchísimas Sí, gracias vamos por para lo Comenzamos. todo. siguiente. Ujú. Y llenen Vale, la encuesta. Ok. vale. Muchas Listo, ya está Chao. gracias. llena. Un Gracias beso. por Cuídense. todo. Bye. Chao.